Buenos días, mi nombre es Mauricio Alarcón Salgado y hoy les vengo a hablar sobre la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín se construyó en 1961 y su origen se encuentra en el contexto de la Guerra Fría y las tensiones entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. Aquí vamos a detallar los factores claves que llevaron a su creación. División de Alemania. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en cuatro zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia y la Unión Soviética. Esta división se formalizó en 1949 cuando se establecieron dos estados, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática de Alemania, Alemania Oriental. Buenas, mi nombre es Dairo Romero del grado 10.1. Hoy vengo a presentar el siguiente tema que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales que surgieron en Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín en 1989 fueron cruciales para la transformación política y social del país. Aquí algunos de los más destacados. Protesta de 1989. A lo largo de 1989, las manifestaciones masivas en la ciudad como Leipzig y Berlín Oriental exigieron reformas democráticas, libertades civiles y el fin del régimen comunista. Las lunes de paz en Leipzig fueron particularmente significativas, atrayendo a miles de personas. Segundo, el movimiento, una nueva opción. Este grupo emergió a finales de años 80 y estaba compuesto por intelectuales, artistas y disidentes que criticaban abiertamente al régimen. Promovían ideas de cambio político y social, apoyando el diálogo y la reforma. El papel de la iglesia. La iglesia, especialmente la iglesia evangélica, jugaron un papel importante al proporcionar un espacio seguro para el diálogo y la organización de protestas. Se convirtieron en centros de resistencia y movilización. Un grupo de trabajo, Berlín. Este grupo se formó como una iniciativa cívica que abogaba por la reforma política y la democratización. Sus actividades ayudaron a canalizar el contexto popular hacia un objetivo común, la unificación de movimientos. A medida que las protestas se intensificaron, diferentes grupos comenzaron a unirse, formando una coalición más amplia que incluía estudiantes, trabajadores y partidos políticos de la oposición. Esto facilitó un movimiento social cohesivo que exigía el cambio. Estos movimientos sociales reflejaron el deseo de la población por un cambio significativo y sentaron las bases para la eventual caída del muro y la reunificación de Alemania. Buenas tardes, mi nombre es Luis Echeverría del grado 11 y les voy a hablar sobre la unificación alemana. La unificación alemana se llevó a cabo en 1990. Fue el proceso que llevó a la integración de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, y la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, en un solo estado. A continuación se presentan los aspectos claves de este proceso. Número 1. Contexto histórico. La unificación fue posible gracias a la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, que simbolizó el fin de la división entre el este y el oeste. El descontento popular en Alemania Oriental y las reformas de la Unión Soviética facilitaron el ambiente para el cambio. Protestas y presión popular. Las manifestaciones masivas en Alemania Oriental durante el 1989, donde la población demandaba reformas democráticas y mayores libertades, crearon un clima de inestabilidad política que llevó al colapso del régimen comunista. Tratados de unificación. En agosto de 1990 se firmó el Tratado de Unificación que estableció los términos de la integración. Este acuerdo abarcó aspectos políticos, económicos y sociales y fue ratificado por ambos gobiernos.
Mi nombre es Víctor José Pacheco Bravo, soy del grado 10.1 y hoy les vengo a exponer sobre la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín y la posterior unificación de Alemania tuvieron un impacto significativo en Europa y en el mundo en general. A continuación se detallan algunos de los efectos más destacados. Transición democráticas. El evento inspiró movimientos pro-democráticos en otros países de Europa del Este, como Polonia, Checoslovaquia y Hungría, donde la población comenzó a exigir reformas políticas y el fin de los regímenes autoritarios. Expansión de la Unión Europea. La unificación de Alemania y la caída del muro facilitaron la expansión de la Unión Europea hacia el este, integrando a varios países de la Europa del Este en la Unión, lo que promovió la estabilidad y el desarrollo económico en la región. Reconfiguración geopolítica. La caída del muro de Berlín llevó a una reconfiguración del mapa político de Europa, con el surgimiento de nuevos estados y el fortalecimiento de la OTAN, que se expandió hacia el este para incluir a países que anteriormente estaban bajo la influencia soviética. Impacto en la economía global. La apertura de Europa del Este al capitalismo y el mercado global impulsó cambios económicos significativos, promoviendo el comercio y la inversión extranjera y contribuyendo a un crecimiento económico en la región. Símbolo de esperanza y cambio. La caída del muro se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la libertad y la democracia, inspirando movimientos en otras partes del mundo, como en América Latina y Asia, donde los pueblos también luchaban contra regímenes autoritarios. Estos cambios resuenan en la política, economía y la sociedad global, marcando el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia contemporánea. Las políticas de apertura de Mikhail Gorbachev, implementadas en la Unión Soviética durante la década de 1980, fueron fundamentales para el cambio político y social que culminó en la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo en Europa del Este. Las dos principales políticas de Gorbachev fueron: primero, perestroika, este término que significa reestructuración. Se refiere a un conjunto de reformas económicas y políticas destinadas a modernizar la economía soviética. Gorbachev buscaba introducir elementos de mercado en la economía, planificada y descentralizada, la toma de decisiones y fomentar la iniciativa privada. La perestroika buscaba aumentar la eficiencia y la producción, pero también generó tensión y descontento al enfrentarse a una economía que estaba profundamente arraigada en el sistema comunista. Segundo, glasnost significa apertura o transparencia. La glasnost promovió una mayor libertad de expresión y un acceso más amplio a la información. Gorbachev alentó al debate público y a la crítica hacia el gobierno, permitiendo que los ciudadanos expresaran su descontento y preocupaciones. Esto llevó a un aumento en la crítica a régimen, así como a una mayor visibilidad de los problemas sociales y económicos que enfrentaba la sociedad soviética.